Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Les deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga, esperando que pueda estar bien, ¿cierto?, junto a su familia. Agradecemos con todo nuestro ser a nuestro Padre Celestial, porque gracias a Él podemos hacer que esto sea posible. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno. La palabra del Señor dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú y yo amamos a Dios, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos amando a Dios? En una oportunidad el Señor Jesús dijo: si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Entonces, una de las formas, ¿cierto?, de las maneras que nosotros podemos corroborar de que estamos amando a Dios es cuando hacemos lo que Él nos manda. Dios les bendiga a mis hermanos que en esta tarde se están realmente incorporando a esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida en el eterno y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Estamos muy, hermanos, agradecido como cada día, cada momento, agradecido, ¿cierto?, por toda esta misericordia, por toda la bondad de parte del Señor. Dice la Biblia, ¿cierto?, que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, hermano. Qué tremendo es esto, hermano, y qué grande es el privilegio que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Hay en usted y hay en mí, ¿cierto?, una autoridad de parte del Padre. Hay una validación de Dios en nuestros corazones. Dios bendiga a mi hermano Alejandro Vega, que ahí, ¿cierto?, siempre dando una palabra, dice: bendiciones, mi pastor Cristian, junto a su familia, hermanos en la fe. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Alejandro Vega, junto a su esposa y a sus amados hijos. Dios les bendiga a usted en gran manera, y así a cada uno de mis hermanos, ¿cierto?, que participan de esta bendición, ¿cierto?, que nos ayudan a pregonar el Evangelio de Jesucristo. ¿De qué manera usted nos puede aportar? Compartiendo los videos, hermano. Es algo muy sencillo, muy simple. Comparta, envíelo, ¿cierto? Envíe el link por WhatsApp, envíe el link a través de este medio, hermano. Esta palabra, hermanos amados, es la palabra del Señor, una palabra que puede transformar vida, que puede cambiar corazón. Ese es el deseo, ¿cierto?, y ese es el anhelo de parte del Señor. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de poder, ¿cierto?, llevar estas buenas nuevas de salvación. De la misma manera como un día nos llegó a nosotros, dice la Biblia que de gracia recibimos y por gracia debemos entregar. No podemos ser mezquinos, no podemos ser egoístas con este medio que Dios nos ha dado, hermanos amados, con esta bendición que usted y yo portamos en nuestras vidas, hermanos. Hay una bendición de Dios sobre su vida, hay una bendición de Dios sobre su casa, hay una bendición de Dios sobre su familia. Dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es una promesa, el Salmo 91, dice: morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice: Él me librará, ¿cierto?, del lazo del cazador y de la peste destructora. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a ir, ¿cierto?, a lo que es lo más principal en este servicio. Este servicio, hermano, está enfocado, ¿cierto?, a poder edificarnos. ¿En qué? En esta palabra de vida, hermano. En esta palabra de esperanza, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de caos, hermanos amados, donde hay en el ambiente, hay en suspensión en un ambiente, hermanos amados, hay un espíritu de incertidumbre, hay inseguridad en el hombre, hay temores, hay tantas cosas. Y el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo, y la luz no la podemos esconder, no la podemos ocultar. También el Señor dijo: vosotros sois la sal de esta tierra. Bendito sea el Señor.
Así que tenemos una responsabilidad delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si vamos a la bendita y a la eterna palabra del Señor? Si usted se pudo dar cuenta, hermanos amados, al título de esta enseñanza le pusimos, ¿cierto?, el costo de seguir a Jesús. Le iba a poner el precio, ¿cierto?, pero podía sonar muy comercial, y el Evangelio no es comercial, hermano. El Evangelio es para restaurar vida, es para transformar vida, es para cambiar el corazón. El Evangelio no tiene otro enfoque, hermano. Así que le puse el costo de seguir a Jesús. Así que vamos a ir al Evangelio según San Lucas, ¿cierto? Capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 57 al verso 62. Vuelvo a repetir, libro de San Lucas, capítulo 9, el verso 57 al verso 62. Vamos a dar lectura en el eterno y poderoso nombre de Jesús. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a repetir el verso 62. Dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero que en esta hora podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y poder, ¿cierto?, comprimir nuestro corazón, porque cuando usted y yo realmente menguamos, el apóstol, Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo me reduzca, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Él pueda crecer en nuestras vidas, para que Él se pueda establecer, para que Él pueda formar su carácter. Lo invito en esta tarde a orar a la presencia del Señor. Digámosle todos juntos ahí: amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos la gloria, Padre, te damos la honra. Dios mío, te damos todo lo que tiene que ver con alabanza, todo lo que tiene que ver con reconocimiento, todo lo que tiene que ver con admiración, todo lo que tiene que ver con gratitud, todo lo que tiene que ver con exaltación. Padre, rendimos en esta tarde nuestra voluntad, sometemos, Señor, nuestros pensamientos, sujetamos todo pensamiento, como dice tu palabra, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesús. Espíritu Santo, yo te ruego que en esta tarde te puedas hacer visible, tangible en cada corazón, en cada familia. Señor, que esta palabra que hemos de soltar a través de nuestros labios, Dios mío, sea literalmente como un martillo que quebranta la piedra. Dios mío, sea una punta de lanza en cada corazón y en cada vida, y por ella, Señor, seamos edificados, seamos
transformados. Dice tu palabra que seremos llevados de gloria en gloria. Padre amado, glorifica a Jesucristo en esta hora, en cada corazón, en cada vida. Dios mío, que esta palabra pueda llegar a cada familia, a cada hogar, Señor, representado. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso y eterno de tu Hijo amado, en el cual tú tienes toda complacencia. Muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia, porque tu palabra dice que aunque el cielo y la tierra pasarán, dice que tus palabras no pasarán. Esta palabra, Señor, lo creemos, que tiene la misma consistencia, tiene la misma eficacia que tenía hace 2000 años atrás. Aún esta palabra, Dios mío, está vigente, aún está en pie, Señor, en medio de tanto caos, en medio de tanta incertidumbre en la tierra. Gracias, Señor, porque tus palabras son vida y son, Dios mío, espíritu en nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Le bendecimos, ¿cierto?, a nuestro Dios, porque realmente, hermanos amados, Él es bueno, ¿cierto? Y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Si estamos en este día, ¿cierto?, con vida y con salud, no es por nuestro mérito, sino es por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Como les decía inicialmente, le pusimos, ¿cierto?, el título de este mensaje o de esta enseñanza es el costo de seguir a Jesús. El costo equivale, ¿cierto?, al precio de seguir a Jesús. Y aquí nos encontramos, mis amados hermanos, con esta historia, ¿cierto?, con esta situación en la cual dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, mire lo que le dijo, ponga mucha atención. Le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Aquí en este versículo, en el libro de Lucas, no especifica quién realmente fue. Pero hay otro evangelio que habla que era un escriba que le dijo a Jesús, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Claramente este hombre fue impulsivo en su momento. Tal vez él tenía la intención de seguir a Jesús, pero realmente él no calculó, él no dimensionó, él no visualizó, hermanos amados, realmente lo que implica seguir al Maestro. ¿Por qué razón? Porque Jesús, de la forma como le responde, y Jesús le responde en el verso 58, como vio a este hombre impulsivo, como vio a este hombre con deseo, con intenciones de ir tras del Maestro, pero vuelvo a decirlo y a insistir, él no calculó realmente cuál era el costo, cuál era el precio, hermanos amados, todo lo que implica el seguir al Maestro. Entonces Jesús le responde de la siguiente manera. Y le dice en el verso 58, y le dijo Jesús, ponga atención, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. Cuando le dice las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, él les quiso decir, ambos, ¿cierto? Ambos animales tienen un lugar de reposo, tienen un lugar de confort, tienen un lugar de descanso, tienen donde refugiarse, tienen donde protegerse. En otras palabras, tienen un lugar determinado, pero no así, dice, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza.
Entonces aquí Jesús lo que le trató de decir a este joven, a este hombre impulsivo que le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le dice: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene dónde inclinar su cabeza. ¿Por qué, amados? Porque Jesús había realmente renunciado a todo para venir a esta tierra. Dice la palabra del Señor que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso lo dice en el libro de Filipenses. Sino que dice que tomando forma de siervo, dice que se despojó a sí mismo. Despojar significa desprenderse. Jesús dejó su gloria, dejó su poder, dejó todo lo que implica ser el Hijo de Dios, dejó sus derechos, dejó todos sus beneficios, todo lo que Él tenía. Hermanos amados, Él renunció y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces este hombre, este discípulo, realmente no visualizó cuál es el costo de seguir al Maestro. Muchas veces nosotros, hermanos, no hemos dimensionado y no nos hemos percatado realmente lo que significa o todo lo que implica ir en pos de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, tienen un lugar de descanso, tienen un lugar donde refugiarse, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Un predicador en una ocasión dijo: Jesús podía haber nacido en el palacio de Herodes, podía haber venido a esta tierra lleno de lujos, lleno de comodidades, pero sin embargo vino en otro tipo de situación, vino en situaciones precarias, a lo mejor vino en una situación donde no tuvo lujo, no tuvo riqueza, hermanos amados, porque eso todo lo que le conllevó el hecho de poder hacer la voluntad del Padre, y este hombre claramente no lo dimensionó. Nosotros muchas veces no le hemos tomado el peso realmente de lo que es servir a Jesús. Y si seguimos leyendo, le dijo a otro: sígueme. Jesús le hizo el llamado. Jesús lo invitó a que pudiese caminar con Él, a que pudiese experimentar con Él la gloria del Padre. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este otro seguidor o de esta otra persona que tal vez tenía un compromiso, pero no era un compromiso profundo? Muchas veces nosotros tenemos un compromiso con Dios, pero no es como Dios quiere realmente que lo tengamos. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Aquí nos da más información. Tal vez no era, a lo mejor, porque en el tiempo de Jesús el honrar al Padre, hermano amado, era muy bien mirado, ¿cierto? Era muy destacado, ¿cierto? De hecho, Jesús dijo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados. Y aquí este hombre dijo: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Tal vez el padre aún estaba con vida. Tal vez se estaba refiriendo que el Padre, Él quería estar, ¿cierto?, hasta el final con el Padre, hasta que ya el Padre no estuviese en el escenario de esta tierra. Tal vez Él quería cuidarlo, ¿cierto?, hasta el último, quería estar cerca de su Padre. Y aquí que nos podemos dar cuenta que este joven, este segundo hombre, este segundo discípulo, realmente lo que quiso hacer, hermanos amados, es postergar el llamado de Dios, es aplazar la invitación de Cristo. En otras palabras, hermanos amados, Él se quiso excusar. Muchas veces nosotros nos hemos excusado cuando el Señor nos ha llamado. Hemos puesto a lo mejor la familia por delante. Aquí vamos a ir darnos cuenta, hermanos, que Jesús realmente le dio a entender a los hombres
que Él no quiere en tu vida ni en mi vida el segundo ni el tercer lugar. Él quiere ser el primer lugar en tu vida. Él quiere que tú y yo le podamos dar prioridad, que lo pongamos en el centro de nuestro corazón y que toda nuestra vida pueda girar, hermanos amados, realmente bajo su dependencia. Mire lo que le dice. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Tal vez esta expresión pueda a lo mejor sonar un poco fuerte para muchos, pero primero tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el trasfondo. No podemos hacer un pretexto para sacar de contexto aquí lo que Jesús le trató de decir a estos 3 discípulos, que tenían que ponerlo a Él como en primer lugar. Y dice en el verso 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Claramente estos últimos 2 personajes pusieron una excusa, hermanos amados. ¿Cuántas veces nos hemos puesto excusas para servir a Dios? Inicialmente el primer discípulo, él dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Pero él no dimensionó realmente lo que era seguir a Jesucristo. Y aquí el Señor le dice, verso 62, le dice a estos 3 y también nos dice a nosotros. Jesús le dijo: ninguno. Esto es para todos, hermanos. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Un día nosotros venimos al camino de Jesús. Cuando estábamos muertos, dicen, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dice que Él nos llama desde las tinieblas y nos pone la luz admirable. Y aquí Jesús nos recuerda una cosa. Dice que ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que ha asumido este compromiso con el Padre, ninguno que ha tomado este desafío de parte de Dios, ninguno, hermanos amados, que poniendo su mano en el arado, ninguno que se ha rendido voluntariamente a Jesús, hermanos amados, dice ninguno que tomando su mano y la pone en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La palabra apto se está diciendo no es capaz, no es suficiente, no es competente, no es compatible, hermanos amados, porque tú y yo un día tomamos una decisión. Y nosotros no podemos volvernos atrás. Cuando dijo ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos ha puesto desafíos. Dios es un Dios de retos, hermanos amados. Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad. A veces vienen las luchas, vienen las pruebas. ¿Sabes para qué vienen? Para pegarte una sacudida, para remecerte, para decirnos que reaccionemos, para decirnos que despertemos. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque el tiempo del fin se acerca. Y Cristo viene pronto, mis amados hermanos, viene más pronto de lo que tú y yo nos imaginamos. Y si realmente no hemos hecho su voluntad y no hemos vivido para Él, y no hemos, aquí esta palabra nos está mostrando, hermano, el compromiso que realmente tenemos delante de Él. Y esto está hablando, hermano, de renunciar. Recordábamos Filipenses, dice que Jesús, hermanos amados, dice que se despojó a sí mismo. Él renunció a sus derechos. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de Lucas, en este mismo libro, mire, vamos a ir profundizando esto, pero quiero que usted y yo podamos ir entendiendo a qué se está refiriendo Jesús con todo esto. Libro de Lucas, este mismo libro, mira lo que dice en el capítulo 14, versículo 25. Dice: grandes multitudes iban con él
Y volviéndose les dijo. Porque si Jesús tenía algo, hermano, que Él hablaba así de frente y confrontaba, no importaba qué persona fuese. No importaba si era una autoridad espiritual, no importaba si era un escriba, si era un fariseo, si era un saduceo, sea quien sea Jesús, si tenía que decirle algo, se lo decía de frente. Bendito sea el Señor. Dice, grandes multitudes iban con él. Recordemos que no lo seguían en una veintena, como hemos dicho en otras ocasiones. No eran 200, 300 personas, eran multitudes, eran gentíos, eran miles de personas. Dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, mire hermano, pero entendamos realmente esta palabra, porque si la malinterpretamos, realmente podemos sacarla de contexto. Dice, si alguno viene a mí, mire lo que dice, y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero no es que Jesús nos esté realmente a nosotros motivando para aborrecer a nuestra familia. No, ese no es el punto, hermano. Aquí lo que Jesús está enseñando es algo diferente. No le está diciendo a usted tienes que aborrecer a tu familia, no. No le está diciendo a usted ni a mí que debemos abandonar a nuestra familia, no. Tampoco, eso no lo está diciendo. Aquí lo que está diciendo Jesús, que tú y yo tenemos que ponerlo a Él como primero. Eso es lo que está diciendo. Porque dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el tiempo de Jesús, la cruz, hermano, lo único que representaba era muerte, era dolor, era sufrimiento. Porque los que eran colgados en el madero eran personas que eran llevadas al Gólgota o al madero de cruz, no porque habían hecho lo bueno. Las personas que eran llevadas a ese lugar eran personas que habían delinquido, eran personas que habían cometido realmente un delito en contra de la sociedad. Y esa modalidad, ¿cierto? Era una modalidad de los romanos, era una forma de castigo, era una forma de ejecución. Entonces, en el tiempo de Jesús, eso representaba dolor, representaba sufrimiento, representaba muerte. Amados hermanos, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En estos tiempos, la cruz para nosotros, hermano, es la negación de sí mismo, es realmente de poder despojarse a sí mismo, es de morir no físicamente, sino morir a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que anhelamos. Y Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No está diciendo que tú y yo vamos a vivir bajo sufrimiento, porque si no la palabra de Dios se contradeciría cuando dice que Él vino a dar vida y vino a dar abundancia. Entonces, si yo vivo bajo sufrimiento, no estoy disfrutando de esa vida en abundancia. Pero sí tú y yo tenemos un reto a diario. La cruz representa obediencia, la cruz representa fidelidad al Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, le fue obediente, hermanos amados, hasta la cruz, hasta que Él cumplió el propósito del Padre en su vida. Para nosotros la cruz, hermanos amados, representa la obediencia hacia el Padre, representa la fidelidad hacia Dios. Cada día tenemos que lidiar con algo. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie dijo que esto iba a ser realmente a lo mejor favorable. Vamos a tener lucha, vamos a tener dificultades, nos vamos a ver enfrentado diferentes situaciones, pero mi amados hermanos, hay un galardón para ti, hay una vida eterna que el Padre tiene preparada para ti y para mí. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mire, mi amados hermanos, y si nos saltamos al verso 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿ve? Ahí ese es el punto principal. Aquí Jesús nos está diciendo que tú y yo debemos desplazar a nuestra familia, debemos aborrecer
hacerla, no. Lo que está diciendo, hermanos amados, y el trasfondo de esta enseñanza dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bendito sea nuestro Dios, que renuncia a todo lo que posee, que renuncia a lo que le agrada. Jesús, hermano, se despojó. Tremendo ejemplo de vida. Si tú quieres buscar una referencia en la vida, si tú quieres en quién inspirarte, hermano, si tú quieres en quién realmente hacer cosas, tienes a Jesús. Jesús siendo el Hijo de Dios, hermanos amados, el cual dice su palabra, el verbo se hizo carne, hermanos amados. Qué ejemplo de vida. Jesús pasó el mismo conducto regular que tú y yo pasamos. Tuvo los mismos dolores, tuvo las mismas aflicciones. Hermanos amados, tuvo necesidad, como hemos dicho, de comer, de dormir, de descansar. También se agotó, dice que cuando estaba en el Getsemaní orando, le dijo al Padre: Padre, como hombre, pasa esta copa de mí, pasa esto amargo, pero reacciona en su interior y entiende que tenía que cumplir a cabalidad la voluntad del Padre, y le dice: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuántas veces nos vemos enfrentados, hermanos amados, en un Getsemaní? El Getsemaní representa, hermanos amados, una prueba, representa un dolor, representa tomar decisiones, y le hemos dicho: Señor, sabes que me cuesta, sabes que no puedo, pero ayúdame a hacer tu voluntad. Es ahí donde Dios se manifiesta, cuando en ti y en mí ve que realmente nos cuesta. Sí, a todos nos cuesta, hermanos amados. Nadie dijo que iba a ser fácil el evangelio. Hay días muy fuertes, hay días muy malos, hay días muy difíciles, y ahí cuando nosotros debemos más refugiarnos en el Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, hermanos amados, Dios le dijo algo similar a lo que estamos hablando. Y no es que Dios esté en contra de la familia, todo lo contrario. Dios quiere que tú y yo amemos a nuestras familias. Dios quiere que tú y yo amemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Dios no está en contra de eso, hermano. Pero muchas veces nosotros ponemos excusas. Mire, cuando Dios llamó a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 12, el verso 1, mire lo que le dijo Dios a Abraham. Pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra, mire, y de tu parentela. La palabra parentela significa familia. Vete de tu tierra, vete de tu familia, vete de tu gente, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios no le está diciendo a Abraham: olvídate de tu familia, abandónalos. No le está diciendo eso. Aquí lo que Dios le está diciendo a Abraham: que tienes que ponerme como prioridad a mí. Sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció, sí, pero no obedeció como Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él sacó a su sobrino Lot de ahí, de Ur de los Caldeos, y eso a la larga le trajo un problema. Eso le pasó la cuenta, mi amados hermanos, porque Dios quiere tratar contigo, porque Dios quiere tratar conmigo. Es necesario que tú y yo nos apartemos en intimidad con Dios, porque Dios quiere formar su carácter en nuestras vidas. Abraham lo obedeció, como decía, pero no lo hizo en una obediencia completa. Él llevó a su sobrino Lot, y dice que en un momento determinado los pastores de Lot, los pastores de Abraham, tuvieron problemas. ¿Por qué razón? Porque sus posesiones eran muchas y comenzaron a tener dificultad. Entonces se separaron. Y ahí Dios, hermano, realmente cumplió, ¿cierto?, lo que tenía para Abraham. Entonces, hermanos amados, nosotros no hemos muchas veces tomado el peso, realmente el costo
de seguir a Jesús. Todos sabemos, ¿cierto?, que el Señor pagó un precio, sí. Él lo pagó todo en el madero de cruz. No hay nada que haya quedado, hermano, impago. Pero también en nosotros hay un precio que tú y yo debemos pagar a diario. Es que debemos negarnos a sí mismos. Hermanos amados, cada día debemos ir muriendo. ¿A qué? Al yo, a lo que deseo, a lo que anhelo. Bendito sea nuestro Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, el verso 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pero mire, entiende el trasfondo. No he venido para traer paz sino espada. Dice, porque he venido para poner disensión. La palabra disensión significa falta de acuerdo entre dos o más personas. He venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos. Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué, hermanos amados? Porque cuando tú y yo tomamos la decisión de servir a Cristo correctamente, eso nos va a traer un problema. Eso nos va a traer realmente, vamos a poder ver y experimentar en carne propia el rechazo de los demás. Cuando nosotros vivimos una vida a media, vivimos una vida del cristianismo superficial, hermanos amados, no vamos a tener problema con nadie. ¿Por qué razón? Porque la postura que tenemos no es una postura firme. Muchas veces, hermanos amados, cuando nosotros nos hemos decidido a servir a Jesucristo, ya las familias, ¿cierto?, no los van a mirar igual. Los que no conocen a Cristo, ¿cierto?, van a decir, esta persona cambió de actitud, es diferente. Sí, porque tú y yo tenemos que ser diferentes. Mire lo que dice Jesús, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Eso hoy en día muchas veces no se ve, no es como muy normal, ¿cierto? Hoy en día todos nos llevamos bien, hermanos amados, y eso a lo mejor debería preocuparnos, porque algo a lo mejor no está correcto en nosotros. Y mire lo que dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice, aquí está, hermano, la respuesta de todo lo que hemos venido hablando. Cuando Jesús dice aborrecernos, no está diciendo que usted y yo vamos a tener que aislarnos de nuestra familia. No está diciendo eso. No está diciendo que usted y yo lo vamos a abandonar. No. Mire, dice, el que ama a padre, ahí está, y a madre más que a mí. ¿Ve? No es digno de mí. La palabra digno significa merecedor de mí. No es merecedor de mí. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. No es merecedor de mí. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no quiere un segundo lugar. Jesús no quiere que tú y yo le tengamos en un rincón de nuestro corazón. No. Jesús quiere estar en el centro de tu corazón. Él quiere el lugar que le corresponde, hermanos amados. Y vaya que nos enseñó a nosotros con el hecho de venir a esta tierra, tomando forma de siervo, viniendo en condición de hombre. Dice que el pecado de la humanidad fue sobre él. Por eso que él dice, yo soy el buen pastor. Y dice, y el buen pastor da su vida por las ovejas, hermano. Él lo dio todo. Él no se reservó nada. La pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por el Señor? Me refiero a nuestra vida, hermanos amados. Yo no estoy hablando de algo material. Estoy hablando de nuestra vida, cuánto estamos dispuestos a darle lo mejor de nosotros para Dios, cuánto estamos dispuestos a servir a Dios con excelencia, cuánto estamos dispuestos a dar el mejor de nuestro tiempo, cuánto estamos dispuestos a dar la primera hora del día al Señor. Dios quiere que tú y yo le demos prioridad. Dios quiere que tú y yo le podamos poner en nuestra vida como el primer lugar, que le demos lo mejor. Recuérdate tú, hermanos amados, cuando dice que Caín trajo una ofrenda a Dios, que dice, tomó del fruto de la tierra, y Abel dice que tomó de los
primogénitos, cuál fue la ofrenda que Dios miró con más agrado. Hermanos amados, no estoy hablando de volumen, no estoy hablando de hacer cosas aparatosas. Dios está viendo la actitud que hay en nuestros corazones, hermano, entendiendo que a todos nos cuesta, que todos hemos cometido errores. Pero estamos tratando ahí diariamente, diciéndole: Señor, ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Señor, me cuesta, Señor, fortalece mi vida, mi corazón, quiero servirte con excelencia, quiero, Dios mío, complacerte, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Bendito sea nuestro Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así de fuerte, mi amados hermanos, es decir, no es merecedor de mí. Mire, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Jesús principia su ministerio, cuando Él comenzó a formar a los discípulos, quienes después fueron realmente los apóstoles. Mire, esa es la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener. ¿Cuántas veces no hemos postergado, hermano, el llamado de Dios? No hemos postergado las cosas de Dios. Cuando este discípulo le dijo: deja que vaya en tierra a mi padre, él aplazó lo que Dios le había dicho, arrinconó, ¿cierto?, lo que el Señor le había dicho en ese momento. Mire lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 18, cuando Jesús llama a los discípulos, quienes después fueron los apóstoles. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Quiénes eran? Dice: Simón, llamado Pedro, quien después fue un gran hombre de Dios. Entonces nosotros queremos ser grandes hombres de Dios. Yo he escuchado gente que dice: yo quiero ser usado por Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no lo veo que esté dispuesto a pagar un precio. Todo lo que hacemos, hermano, todas estas transmisiones, toda esta enseñanza, hermano, tienen un costo en lo espiritual, tienen un costo, tienen un precio. No viene así de la noche a la mañana. No es que usted y yo nos ponemos aquí y nos sentamos a hablar de lo que se nos ocurra. No, detrás de todo esto hay un esfuerzo, hay una oración continua, hay un clamor continuo. Porque cuando en nosotros existe el temor de Dios, lo único que pretendemos con todo esto es agradar a Dios sobre todas las cosas. No estamos buscando ser reconocidos por los hombres. Hermanos amados, hoy día meditaba cuando se inició la pandemia en Chile. Muchos comenzaron a transmitir en las redes sociales, pero así cuando pasaron los meses, hermanos amados, eso fue disminuyendo, eso fue decayendo. Hoy en día somos pocos los que están usando estos medios. Yo no soy quien para juzgar a nadie, hermanos amados, pero para poder tener una palabra fresca siempre hay que tener una vida de oración, una vida de comunión. Esto no viene así en un abrir y en un cerrar de ojos. Mire lo que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, ¿cierto? ¿Quién eran? Simón, llamado Pedro. ¿Quién fue Pedro? Fue un gran hombre del Señor. Dice: y Andrés, su hermano, que echaba en la red en el mar. Ellos eran pescadores de oficio. Dice: echaba en la red en el mar porque eran pescadores. Pero mire la actitud que tuvieron ellos. Esa es la actitud que Dios quiere que tú y yo podamos tener. Muchas veces tenemos decisión para otras cosas. Somos decididos, ¿cierto?, para otras cosas. Somos constantes, somos perseverantes en nuestros trabajos, ¿cierto? Nos esforzamos, la gente reconoce nuestro esfuerzo y eso está correcto, eso está bien. Somos brillantes en otras áreas de nuestra vida, hermanos amados. Somos destacados, ¿cierto?, en muchas cosas. Tenemos muchas habilidades, pero cuando se trata de servir a Dios, ahí realmente no hay coraje, hermano. No hay decisión. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, ahí nos retenemos. Y dice, hermanos amados, y les dijo: venir en pos de mí. Les hizo el llamado. Venir en pos de mí, venir tras de mí.
Y le dice, yo os haré pescadores de hombres. Mire, hermano, eran pescadores, ¿cierto? Del mar, ¿cierto? Se dedicaban a la pesca tal vez artesanal en ese entonces, todo artesanal, todo manual. Y Jesús le dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, ustedes ya no van más a atrapar peces, sino van a atrapar almas, pescadores de hombres, hermanos amados. Y dice, ellos entonces, aquí no fue como el discípulo que dijo, deja primero que entierre a mi padre y te seguiré. El otro dijo, deja que me despida de mi familia, te seguiré. El otro discípulo impulsivo dijo, te seguiré donde quiera que vaya. Claramente no le tomó el peso, hermanos amados. Muchas veces no le hemos tomado el peso al Evangelio. No nos hemos dado cuenta realmente lo que Dios ha depositado en nosotros. Dios, hermano, nos ha confiado cosas grandes, cosas maravillosas. Dice la Biblia que Él escondió las cosas de los sabios. Oiga, hermano, ¿cómo no se va a sentir privilegiado usted y yo? Escondió las cosas de los sabios, escondió los misterios, reservó los misterios, retuvo la revelación. ¿Para qué? Para revelársela a usted y a mí. Esto no es nuestro, hermano, esto es de Dios. Todo lo que viene de Dios, hermano, también vuelve a Dios. Sigamos leyendo. ¿Cuál fue la actitud de Pedro y de Andrés? Aplazaron el llamado de Dios. Lo postergaron como estos hombres, porque estos hombres lo único que hicieron es excusarse. Lo único que hicieron, hermano, es postergar. Es decir, no, Señor, más adelante lo hago. ¿Cuánta gente nos dice, no, si yo más adelante me comprometo con Dios? Pasan los meses, pasan los años. No hay un compromiso real y verdadero. Por eso que la vida espiritual no avanza, hermano. Por eso que no crece. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué dice? Dejando al instante. Las redes le siguieron, dejaron sus trabajos por seguir a Jesús. Yo no le digo a usted, ni yo tampoco voy a dejar mi trabajo, yo seguiré trabajando, usted también. Pero usted y yo tenemos que tener prioridad con Dios. Tenemos que entender que Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Estos hombres acudieron en forma automática. Dice, pasando de allí, dice, entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí, ¿cierto? Vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo. Zebedeo era su padre. Estaban con él trabajando ahí. Estaban involucrados ahí con su familia. Y dice que remendaban sus redes y los llamó al Señor. ¿Cuál fue la actitud de ellos? ¿Cuál tiene que ser la actitud en tu vida y en mi vida? Ellos dejando al instante, así, hermano, al instante, la barca y a su padre les siguieron. No dice que lo abandonaron, no dice que no lo hablaron más, no dice que lo olvidaron, no dice que lo dejaron ahí. No, ellos le dieron prioridad a lo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida, hermanos amados. Dios quiere que tú y yo amemos a nuestras familias, lo amemos con todo nuestro corazón. Pero tenemos que entender que Dios tiene que estar en primer lugar. Bendito sea nuestro Dios. Y dice ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud. Quiero ir terminando, hermano, con Mateos, este mismo libro. Capítulo 19, el verso 27, mire lo que dice. 19, verso Mateo capítulo 19, el verso 27. Mire, aquí Pedro le hace referencia a Jesús y le pregunta acerca de su situación. Acabamos de leer, ¿cierto?, que Pedro y Andrés, su hermano, dejaron las redes y al instante siguieron al Maestro. En otras palabras, ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Ellos entendieron cuál era el costo, cuál era realmente el precio de seguir al Maestro. No iba a ser fácil. Y aquí
Pedro le pregunta a Jesús respecto a lo que ellos habían hecho por seguir a Jesús. Y dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Ve? No dejaron una parte, sino que lo dejaron todo, hermanos amados. Y ese mismo modelo, ese mismo diseño quiere que tú y yo podamos tener en nuestras vidas, que Jesús sea el primero en cada situación. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. No le preguntó a manera de reproche, simplemente por una inquietud. Le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, le preguntó Pedro. Y esto todo surgió, ¿cierto?, de un joven rico que vino a Jesús. Y este joven, ¿cierto?, le dijo al Señor maestro, al maestro, dice entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, le preguntó. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, ¿cierto? No hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre, a tu madre y amará a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que le responde el joven. Por eso surgió esta pregunta de Pedro. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Tal vez él dijo, lo he hecho todo, estoy listo para irme al cielo. Cuando tú y yo decimos que estamos bien, es porque nos falta algo, hermano. Algo nos falta. Cuando usted y yo decimos, no, si yo estoy bien, no, algo nos falta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres realmente ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Mire la actitud del joven. Mire la actitud del joven. Si bien Abel había guardado todos los mandamientos, pero le faltaba el amor al prójimo. ¿Por qué razón? Dice, oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Tenía su fe y su confianza en lo material. Entonces a veces lo material también nos divide, lo material nos aparta de Dios. Por eso es que a veces le pedimos cosas a Dios y Dios nunca nos va a conceder eso. Porque sabe que a lo mejor eso va a ser a lo mejor un impulso para que tú y yo nos separemos. Entonces por esa razón Pedro le pregunta y le dice, y entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto digo que la generación, y de cierto digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Claramente eso era para ellos. Pero mire lo que dice. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Ve? Vuelvo a insistir. Jesús no está diciendo que tú y yo dejemos nuestra familia. Lo único que está tratando de decirnos Jesús por esta palabra, que debemos ponerlo a Él como en primer lugar. Dios no quiere una parte de ti ni una parte de mí. Él quiere todo tu ser. Dios te quiere en espíritu, en alma, y Dios te quiere en cuerpo. Muchos dicen, Dios solamente mira el corazón. Sí. Primero Dios te mira por dentro. Primero Dios te cambia por dentro. El cambio de Dios no viene de afuera hacia adentro. Muchos quieren cambiar a la gente desde afuera hacia adentro. Que camine así, que hable así, que vista así, que haga esto otro. No, el cambio de Dios, la regeneración, la transformación, hermanos amados, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que transforma las vidas. Esa transformación se inicia en el corazón. Claramente eso sale hacia afuera. Cuando un hombre ha sido cambiado en su corazón, eso se va a reflejar en lo que habla, en lo que expresa, en lo que piensa, por dónde camina, cómo lo dice. Eso se va a reflejar en el exterior. Pero el cambio viene de adentro hacia afuera. Bendito sea el Señor. Dios quiere estar en el centro de tu corazón. Dios no quiere habitar en un rincón de tu vida. Él no quiere que tú le des las obras del tiempo.
Él no quiere que tú, cierto, des la última hora del día y digas, oh, no me había acordado, tengo que orar, tengo que buscar de Dios. No, Dios quiere que tú le des lo primero del día. Las primeras horas de la mañana, cuando quizás a lo mejor te cuesta levantarte, cuando tienes el sueño, a lo mejor en tu vida, ¿cierto? Más a lo mejor establecido, Dios quiere que tú le des lo mejor. Dios quiere que tú y yo le demos prioridad. Porque derechamente Jesús dijo, el que no toma su cruz, el que no pone su mano, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto, no es capaz, no es suficiente, no es competente. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga, mi amados hermanos. Quiero decirte en esta noche que el hecho de dejar cosas por causa de Dios no son en vano, hermano. Dios no es deudor de nadie. Aprendamos a serle fiel al Señor en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia, hermanos amados. Recuerda que cada cosa está sujeta a cambio. Esa prueba que puedes estar pasando en este momento, esa situación difícil que puedes estar viviendo, ten en cuenta que todo eso es temporal. No se compara, hermano, con la eternidad que Dios tiene reservada para ti. Hay un lugar, hermano, glorioso. Hay una mansión celestial. La Biblia habla, dice, calles como de oro, mar como de cristal. Tú y yo estamos destinados para la vida eterna. Solamente estamos de paso en esta vida. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que esforzarnos, sí. Tenemos que luchar por nuestra familia, sí. Tenemos que proteger a los nuestros, sí. Pero tienes que entender que Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. Dios tiene que estar en el centro de tu corazón. Estos discípulos se apresuraron. Se excusaron, deja que vaya y entierra a mi padre. Tal vez no estaba hablando que justamente en ese momento el padre se había muerto y se encontró con Jesús. Y a lo mejor parecía como un poco cruel que Jesús le dijese, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, tal vez en ese tiempo, hermanos amados, en esa época, cuando el joven dijo, deja que entierra a mi padre, él quiso decir, déjame que yo me ocupe de mi padre hasta el final y después te sirvo. En otras palabras, él postergó el llamado de Dios, lo aplazó. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos excusado a través de nuestra familia? Yo he oído gente que dice, es que yo no participo en los servicios porque trabajo y estoy cansado. Hermanos, todos trabajamos. Yo también trabajo. Tengo turno muy extenso, a veces hasta de 14 horas. Pero trato de esforzarme para tratar de estar en este lugar, para compartir una palabra de parte del Señor. Nadie dijo que iba a ser fácil, hermano. Claramente a veces nos faltan las fuerzas, a veces nos agotamos. La Biblia dice que los que esperan en Jehová, dice que nuevas fuerzas tendrán, porque Dios entiende que las fuerzas se agotan, se terminan. Y cuando se te terminan las fuerzas, que dice nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quieres estar siempre en la presencia de Dios, quieres estar vigente, quieres estar presente, quieres tener ánimo en tu vida, quieres tener ganas, deseos cada día de servir a Dios. Tienes que orar al Padre, tienes que doblar rodillas, tienes que pagar ese costo, ese precio de negarse a sí mismo, de buscar lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos agrada. Jesús se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hermano. El Hijo del Dios Todopoderoso se vino en condición de hombre a esta tierra. Él no pasó por alto nada, Él no tuvo privilegios en esta vida. Él sufrió en ese madero de cruz para que tú y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Él, hermanos amados. Él lo dio todo. Él no dio una parte de Él, Él lo dio todo. Dice que se despojó a sí mismo. Él renunció, hermano, a sus derechos. Renunció a sus privilegios. Nosotros no estamos dispuestos a transar con nada. Queremos servir a Dios, ¿cierto? Pero bajo nuestra voluntad, bajo nuestras condiciones. Sirvamos a Dios sin condición, hermano. Sin restricción, porque Él es fiel. Él es verdadero. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde en esta noche. Quiero que pueda cerrar sus ojos ahí donde quiera que se encuentre. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos gracias
en esta noche, Señor, por esta palabra, Dios mío, que nos conforta. Esta palabra que nos reta, Señor, a salir de la comodidad. Esta palabra que nos impulsa a salir del conformismo, a salir de la mediocridad. Mira, Señor, lo que le dijiste a este hombre. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene dónde inclinarse, no tiene dónde descansar. Las zorras tienen guarida. Dios mío, las aves nido, tienen un lugar para descansar. Sin embargo, tú, Señor amado, lo diste todo por nosotros. Te negaste a sí mismo, Padre bueno. Ayúdanos para que cada día, Señor, podamos dar lo mejor de nosotros para ti. Podamos servirte con excelencia, con gratitud, Padre bueno. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por los hermanos que están conectados. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo, Dios mío. Bendecimos sus vidas, Señor, y esta palabra puede edificarnos en cada momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias por participar de este servicio a través de este medio, ¿cierto? Dios les bendiga su hogar, su familia. También saludamos a nuestros hermanos que nos apoyan ¿cierto? Con compartiendo los videos en el canal de YouTube. Saludamos a los hermanos, ¿cierto? Al hermano Francisco Araya, a la hermana Silvia Rivera y a todos los hermanos que de una u otra manera, ¿cierto? Son parte de esta bendición. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad si el Señor Jesús no viene antes. Shalom, bendiciones. Amén.